La crucifixión de Cristo. Cristo, el precioso Hijo de Dios, fue conducido y entregado al pueblo para ser crucificado. Los discípulos y creyentes de las regiones circunvecinas se unieron a la multitud que seguía a Jesús rumbo al Calvario. La madre del Señor también estaba allí, sostenida por Juan, el discípulo amado. Su corazón estaba herido por una angustia inenarrable. No obstante, ella, junto con los discípulos, esperaba que mudara la penosa escena y que Jesús manifestara su poder y apareciera ante sus enemigos como el Hijo de Dios. Pero de nuevo su corazón de madre desfalleció al recordar las palabras mediante las cuales él se había referido brevemente a las cosas que estaban sucediendo ese día. Apenas había pasado Jesús por la puerta de la casa de Pilato, cuando trajeron la cruz preparada para Barrabás y la depositaron sobre sus hombros, magullados y sangrantes. También cargaron con cruces a los compañeros de Barrabás, que debían sufrir la muerte al mismo tiempo que el Señor. El Salvador llevó su cruz unos pocos pasos, pero por causa de la pérdida de sangre y el excesivo cansancio y el dolor, cayó desmayado al suelo. Cuando recuperó el sentido nuevamente, la colocaron sobre sus hombros y lo obligaron a avanzar. Vaciló unos pocos pasos mientras cargaba la pesada cruz y entonces cayó al suelo como si estuviera sin sentido. Al principio lo creyeron muerto, pero finalmente recuperó el conocimiento una vez más. Los sacerdotes y dirigentes no manifestaron la menor compasión por los sufrimientos de su víctima, pero se dieron cuenta de que le era imposible llevar un paso más ese instrumento de tortura. Mientras pensaban que podían hacer, Simón, un cireneo que venía en dirección contraria, se encontró con la multitud. Lo tomaron entonces a instancias de los sacerdotes y lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Los hijos de Simón eran discípulos de Jesús, pero él mismo nunca había tenido relación con él. Una gran multitud siguió al Salvador al Calvario, y muchos de sus integrantes se burlaban de él y lo ridiculizaban, pero muchos lloraban y repetían sus alabanzas. Los que habían sido sanados de diversas enfermedades, los que habían resucitado de entre los muertos, se refirieron con voz fervorosa a sus maravillosas obras, y manifestaron el deseo de saber qué había hecho para que lo trataran como malhechor. Pocos días antes lo habían acompañado en medio de gozosos hosanas había hecho mientras sacudían ramas de palmas cuando él entraba triunfantemente en Jerusalén. Pero muchos de los que habían dado clamores de alabanza, porque en ese momento era popular hacerlo, ahora lanzaban el grito de crucifícale, crucifícale, clavado en la cruz. Al llegar al lugar de ejecución, los condenados fueron atados a los instrumentos de tortura. Mientras los dos ladrones se debatían en manos de los que los extendían sobre sus cruces, Jesús no ofreció resistencia. Su madre contempló la escena con agonizante suspenso, con la esperanza de que hiciera un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz, esas manos queridas que siempre habían dispensado bendiciones y que se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron martillos y clavos y estos atravesaron la tierna carne de Jesús para asegurarlo a la cruz, los discípulos, con el corazón quebrantado, apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Cristo. El Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieran su corazón humano. Estaba pisado totalmente solo el lagar, y del pueblo nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea, y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Después que Jesús fue clavado en la cruz, varios hombres fuertes la levantaron y la colocaron con gran violencia en el lugar preparado con ese fin, causando al Hijo de Dios la más dolorosa agonía. Y entonces se produjo una escena terrible. Los sacerdotes dirigentes y escribas se olvidaron de la dignidad de sus sagrados cargos y se unieron con la turba para burlarse y reírse del agonizante Hijo de Dios, diciéndole: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y otros repetían burlonamente entre ellos: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los dignatarios del templo, los curtidos soldados, el mal ladrón en la cruz y los viles y crueles que se hallaban entre la multitud, todos se unieron para maltratar a Cristo. Los ladrones que fueron crucificados con Jesús sufrieron la misma tortura física que él, pero solo uno de ellos se endureció. El dolor lo desesperó y le infundó rebeldía. Se unió a las burlas de los sacerdotes y vilipendió a Jesús diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro malhechor no era un criminal endurecido. Cuando oyó las diatribas de su compañero de fechorías, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Acto seguido, cuando su corazón sintió la atracción de Cristo, la iluminación celestial invadió su mente. En Jesús magullado, escarnecido y colgado de una cruz, vio a su Redentor, a su única esperanza, y se dirigió a él con humilde fe: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si traducimos este versículo de la siguiente manera: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, obtenemos el verdadero significado del texto. Con asombro, los ángeles consideraron el infinito amor de Jesús, quien mientras sufría la más atroz agonía mental y física, solo pensó en los demás y animó a creer al alma pendiente. Al derramar su vida hasta la muerte, manifestó un amor por los hombres más fuerte que ésta. Muchos de los que fueron testigos de esas escenas del Calvario, más tarde se afirmaron en la fe de Cristo. Los enemigos del Señor aguardaron su muerte, entonces con impaciente esperanza. Creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores de su poder divino y la maravilla de sus milagros. Se complacían en pensar en que entonces no necesitarían temblar más por causa de su influencia. Los indiferentes soldados que extendieron el cuerpo de Jesús en la cruz repartieron sus ropas y contendieron por una prenda tejida pero sin costura. Finalmente decidieron el asunto echando suertes. La pluma movida por la inspiración escribió con exactitud esta escena cientos de años antes que ocurriera. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, 16 al 18. Una lección de amor filial. Los ojos de Jesús se pasearon sobre la multitud que se había reunido para contemplar